Programa Cambio Climático. En este episodio, el biólogo marino con maestría en políticas y asuntos del mar, Juan Camilo Jaramillo, avanza en su completo análisis de la crisis del agua. Bienvenidas y bienvenidos. El ciclo del agua, pues básicamente el solecito calienta nuestro planeta, el agua de los ríos y de los mares se evapora, en la atmósfera es movida por los vientos y las corrientes de aire, donde en algunos lugares llueve, en otros neva, y en los lugares donde neva, pues el agua se acumula. Entonces las montañas en general lo que son unas cuentas de ahorro de agua, es como meter platica en el banco para después sacarla cuando la necesitamos. Parte de esa agua, perdón, segundo, exacto, segundo que aquí ven, se me fue, ok. Entonces, parte de esa agua se queda acumulada, otra se hunde a los acuíferos, otra rueda por los ríos de vuelta hacia el mar, y el ciclo continúa de nuevo. Por eso se llama un ciclo. El agua se evapora, se llueve y regresa al mar y empieza a circular. Ahora, lo que está sucediendo ahora entonces es que el ciclo del agua tiene una velocidad constante, pero ahora lo que está pasando es esto: está simple y llanamente moviéndose más rápido. Y al moverse más rápido, pues causa problemas, ¿cierto? Cuando uno va en un carro por la autopista y va a una velocidad normal, no tiene tantas posibilidades de accidentarse como si va a 200 kilómetros por hora. Entonces, estos problemas por la aceleración misma del ciclo del agua, yo los he distribuido artificialmente o arbitrariamente en varios lugares geográficos. En la atmósfera, problemas en la atmósfera, problemas con el clima, problemas en las montañas, en el campo, en las ciudades, en la costa y problemas en el mar. Entonces, rápidamente voy a ir por cada uno de los problemas para que entendamos cómo nos afecta todos los días, a todas horas, en cualquier momento, este ciclo del agua. Entonces, en la atmósfera lo que sucede es, como ya lo acabo de decir, el calentamiento hace que el agua se evapore más, y al evaporarse más, pues hay más disponibilidad de este componente en nuestra atmósfera, y al evaporarse lo que entonces sucede es que cambia del estado líquido en el que está en los océanos, o más agua de la que debería por la temperatura, y la composición misma de la atmósfera cambia. Y eso pues causa gravísimos problemas. Aquí les voy a mostrar en esta animación de cómo se distribuye la humedad en el planeta. Nosotros, no sé si aquí alcanzan a ver el continente suramericano. Aquí en esta esquinita está Colombia. Vamos a ver si le pongo eso, le pongo un cuadrito. Ahí está Colombia, aquí está Norteamérica, África, Asia, etcétera. Entonces, como pueden ver, nosotros estamos justo en medio del trópico, y es ahí donde hay muchísima más humedad relativa que en el resto del planeta, sobre todo en la parte norte y sur, donde no hay tanta agua, ¿ok? Entonces, en este momento, y desde siempre, el agua disponible para el trópico es mucho más que para las zonas boreales y australes. Y eso causa que el clima sea diferente en nuestro trópico que en las zonas boreales y australes. Entonces, ¿cuál es el problema principal de la distribución inequitativa del agua en los hemisferios, en el norte y en el sur en particular? Primero, el deshielo polar. Cuando hay más temperatura en el planeta, mucha del agua que está acumulada en las cuentas de ahorro que tenemos tanto en las montañas como como en los casquetes polares del norte y del sur, se derrite, y esto hace que se vaya al mar. Allá el mar está un poco más calientito y esta agua se evapora, y además aumenta el nivel del mar. Por ejemplo, les voy a mostrar, este es el balance de la distribución del hielo
del agua en Groenlandia. Todos estos cauces vacíos estaban llenos de hielo antes, pero toda esa agua se ha ido descongelando en los últimos años, en los últimos siglos, en los últimos siglo y medio. Por ejemplo, acá hay una foto del glaciar Columbia, que es el que les acabo de mostrar en la pequeña foto anterior, donde en 1928 se tomó una foto y como pueden ver estaba completamente saturado de hielo y para 2004 toda esa masa glaciar había desaparecido. Obviamente toda esa agua se fue al mar, donde aumentó el nivel del mar. Muy bien. Y les voy a mostrar aquí esto es muy importante conocerlo. La mayoría del agua del planeta está atrapada, como vimos al principio, en hielo, en los polos. Entonces, si quitáramos esa capa glaciar de la Antártica, pues obviamente descubriríamos que ahí abajo hay un continente sólido, completo, pero toda esa agua que hay acumulada en los casquetes polares podría, si se derritiera toda, aumentar el nivel del mar hasta 120 metros. O sea que esto pues es una cifra difícil de entender, pero ninguna ciudad en el mundo costera podría sobrevivir a un evento de descongelamiento total. Entonces es muy importante saber que el agua, en el ciclo del agua, el agua que está y ha estado congelada por los últimos varios millones de años, se está derritiendo y está contribuyendo al aumento del nivel del mar. Igualmente, el desbalance en la distribución hídrica en el planeta ha causado más sequías en algunos lugares. Ustedes han oído, por ejemplo, acá en Colombia, que los chigüiros están muriendo de sed y los cocodrilos y las vacas en los llanos orientales porque hay unas sequías inusuales, mientras por otro lado está lloviendo mucho, entonces hay más inundaciones. Esto de las sequías, a propósito, es mundial. Se cree, por ejemplo, que la guerra de Siria, que ya lleva unos 10 o 12 años, se inició porque hubo una sequía y sigue habiendo una sequía inusual y los campesinos tuvieron que emigrar de las ciudades, perdón, de los campos a las ciudades y allí se armó el alboroto, ¿no? Porque la gente está aguantando hambre, porque no hay agua en los lugares donde usualmente hubo agua. Por otro lado, la precipitación ha aumentado. Esto es muy claro en lo que pasó en el lunes, donde hubo un aguacero inusual y se inundó pues, la ciudad, se salió del río en el coso. Entonces, esto es lo que pasa, les voy a mostrar. Esto es una granizada, por ejemplo, en Arkansas, donde pues el granizo es común, en algunas épocas del año hay granizadas, pero esto es una granizada inusual, porque como hay más agua en el sistema, las bolas de hielo se forman más grandes, inclusive en esta en particular, eso fue hace por ahí unos 10 o 12 años, las bolas de hielo tenían el tamaño de una pelota de béisbol. Y eso pues causa daños en todo, en la región donde cae, es muy peligroso. Esto mata el ganado, acaba con los carros. Si usted dejó su carro parqueado y le caen 20 bolas de este tamaño, pues tiene que cambiar todo en su carro, ¿no? Entonces, la precipitación ha estado aumentando. También han estado aumentando el número y la intensidad de las tormentas. Esto es muy evidente en Medellín. En los últimos 20 años hemos notado cómo hay cada vez, en estas épocas en particular, tormentas más continuas y con mucha más agua de la que deberían. Por eso los barrios se inundan, etcétera, etcétera. También los huracanes y los ciclones han aumentado en frecuencia y en intensidad en todo el trópico, tanto en el norte como en el sur. Muy bien. Por ejemplo, este fue el huracán, el ciclón más peligroso que se ha registrado en los últimos 50 años, el ciclón Inés, el ciclón Inés, que mató más o menos 10.000 personas en las Filipinas hace unos 12 o 13 años. Muy bien. También hay problemas, como les dije, en las montañas, donde precisamente estamos nosotros. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en las montañas, en particular en las montañas de Colombia? Que
tienen nieve porque son muy altas. Pues el problema es que se están derritiendo esas cuentas de ahorro de agua, que son el suplemento de agua de la mayoría de los colombianos. Por ejemplo, hace un par de años estuve dictando una conferencia en Armenia, contratado por la compañía de energía de Armenia, eso es una subsidiaria de EPM, creo, los mismos funcionarios estaban hablando de que el suplemento de agua directamente recogido del deshielo del Nevado del Ruiz, no les iba a durar sino entre 8 y 10 años. O sea, ellos ya están en modo emergencia pensando qué es lo que va a pasar cuando todo el hielo del Nevado del Ruiz se desaparezca. Lo mismo el del Nevado del Tolima, el del Nevado del William. Este, por ejemplo, es el Nevado del Tolima. Este es el Nevado del Tolima, ¿cierto? Uno de los picos glaciares que todavía quedan en Colombia. Quedan 6, como les dije, habían 17 hace 150 años. Y allá atrás se puede ver el Nevado del Ruiz y acá se puede ver el Nevado del Santa Isabel. También se puede ver una pequeña montañita en la mitad que se llamaba el Nevado del Cisne. Como pueden ver, ya no tiene nieve, ya no hay hielo glaciar acumulado en su cima, ya se derritió todo. Entonces, esta foto demuestra claramente cómo ya queda muy poca nieve en la cima del Nevado del Tolima. La nieve llegaba hasta unos 200 o 300 metros más abajo, hasta hace unos 20 años. Sin embargo, como pueden ver, ya es básicamente remanentes de eso. Este es el Nevado del Cisne, el ex Nevado del Cisne, que es esta montañita que les muestro acá. Es esta montaña vista desde más cerca, ya no tiene hielo glaciar. Cuando neva en los nevados, pues ella se vuelve blanquita por un par de días, pero después el solecito derrite esa nieve se va a las quebradas y va a las ciudades y ya. Pero las quebradas que nacían aquí, múltiples quebradas que nacían aquí, están secas la mayor parte del año porque no hay deshielo, ¿cierto? Entonces, ese es un gravísimo problema que tenemos. Les voy a mostrar esto desde otro punto de vista, desde el espacio. Entonces, aquí, este es el Nevado del Tolima, que les mostré hace un segundo, y este es el Nevado de el Ruiz, este es el Nevado del Santa Isabel, y aquí está el ex Nevado de el Cisne. Entonces, la foto que tomé o que estamos viendo ahora, la perspectiva era tomada de atrás hacia el Nevado del Ruiz y hacia el Nevado del Cisne y del Santa Isabel. Aquí es muy claro el deshielo. Esto es simple y llanamente una foto de satélite de Google. Les voy a mostrar el Nevado del Ruiz. Entonces, no sé si alcanzan a ver la mancha blanca, obviamente es el remanente del glaciar del Nevado del Ruiz, o Cumandai que se llama, como lo llamaban los indígenas, y esta franja que rodea a la parte blanca es donde estaba el hielo hace más o menos unos 100 años. Toda esta parte del glaciar se ha derretido y se ha ido, digamos, se ha desaparecido, ha ido a los ríos y al mar. Y la diferencia del color entre esta tierra y esta tierra es porque, pues, como el hielo estaba ahí, no había permitido que los óxidos, que el oxígeno oxidara, perdón por la redundancia, la tierra, y por eso se ve un color distinto. También se ve muy claramente en el Nevado del Tolima. Esta parte era la frontera antigua del glaciar del Nevado del Tolima. Y quiero que vean en este punto en particular, hay una montaña donde hubo un nevado, se nota claramente la huella de donde estuvo el glaciar, pero ya no existe. Ese es el famoso Cerro del Quindío, o el que antes se llamaba el Nevado del Quindío, que ya no existe, ya toda la nieve del Nevado del Quindío se derritió y se fue a los ríos y el mar, ¿no? Entonces vuelve y juega. A Colombia ahora solo le quedan 6 de los 17 glaciares. El 84% de la masa glaciar desapareció en los últimos 150 años. Y prácticamente la mitad de eso desapareció solamente en los últimos 30 años, o sea, en nuestras vidas. Nosotros fuimos testigos
silenciosos, porque nadie se dio cuenta de esto, de que esos nevados en Colombia desaparecieron, y ese no es el problema es que seguirán desapareciendo hasta que algún día muy cercano, en las próximas 2 o 3 décadas, no va a haber hielo en ninguno de las montañas de Colombia. O sea, un chico que nazca hoy, cuando tenga 30 años, ya no va a poder ir a conocer ninguno de los nevados de Colombia porque ya no existen. Para la muestra un botón. Esta es una foto que tomó mi padre en el año 1967. Esa es mi mamá y este soy yo, muerto del frío, en el Nevado del Ruiz. En el Nevado del Ruiz se podía bajar por la montaña en trineos y en esquí. En aquella época que yo fui o que me llevaron mis padres en el año 1967. Aquí está una foto que seguramente tomó mi mamá de mi abuela y de mi padre en ese mismo lugar. Allá abajo había un refugio. Ese refugio se quemó y se destruyó en el desastre del 1985, en el desastre de Armero. Pero como pueden ver, la masa glaciar estaba a solamente unos 100 metros del refugio. Les voy a mostrar ahora una foto del punto donde están mi padre y mi abuela. Es ahora esta pequeña vallita que tenga. Esa foto la tomé yo en 2007, o sea, ya hace bastantes, hace como unos 14 años. Este lugar donde está esta valla, ahí dice, si uno se acerca hasta ahí, aquí llegaba el glaciar en el año 1900X, ¿cierto? Creo que en el año 1970 y algo, ¿cierto? Y esto todo que estaba lleno de glaciar, pues ahora es simple y llanamente arena. El glaciar retrocedió varios kilómetros, 1 kilómetro y algo. Ya no se puede simple y llanamente ir al Nevado del Ruiz y tocar la nieve, porque para subir allá se necesita hacer mucho esfuerzo. Entonces, muy poca gente puede ahora ir al Nevado del Ruiz y ver la nieve. La pueden ver arriba en la montaña, pero no la en el año 67, 70, inclusive hasta principios de los 80. Entonces, el deshielo es muy claro. También es un problema grande en las montañas con la cantidad, con la nueva mayor cantidad de agua disponible para precipitación, pues esta cuando se precipita causa inundaciones y deslizamientos en las montañas. Este es un deslizamiento en una ciudad en Venezuela, esto ocurrió en el año 91. Esa montaña llovió tanto ese día que inclusive con mucha vegetación la tierra no aguantó la saturación de agua y se vino y mató 30.000 personas, o sea, 5.000 personas más que en el Nevado del Ruiz. Eso fue solamente unos pocos años después del Nevado del Ruiz, pero pocas personas recuerdan esta tragedia. Esto es Vergara, creo que se llama ese pueblo en Venezuela. Eh, entonces, este es un problema, hay más deslizamientos, porque hay más agua, entonces pues hay más derrumbes. Lo mismo la erosión ha aumentado significativamente en todo el mundo, especialmente donde está lloviendo más, porque pues el agua simple y llanamente arrastra la tierra, ¿cierto? Entonces hay más erosión. Esto es muy común en nuestros campos. Acá los campesinos le llaman a esto volcanes, es simple y llanamente donde había antes bosque, después fue talado para abrir potreros y como no hay vegetación que mantenga la tierra firme, pues entonces cuando hay más agua en el sistema, esta se precipita y se arrastra la tierra con el agua arrastra esa tierra. Esto a su vez hace que todos esos sedimentos se vayan al mar, cambiando la composición misma del mar. O sea, los ríos que antes eran cristalinos ahora son turbios, por muchas razones, pero principalmente por el aumento de la erosión. Por ejemplo, ahora se está teniendo que dragar el río Magdalena en el puerto de Barranquilla porque la cantidad de sedimentos provenientes del interior del país causados por la deforestación, pues el agua arrastra los sedimentos hacia el río
los lleva hacia el mar y allá se depositan y el río hay que estarlo dragando con mucha más frecuencia para que los barcos puedan atracar. Entonces la composición misma de la geología y la sedimentación y la composición química de los océanos aumenta por la erosión, por el aumento también de la precipitación. Esto causa muchísimos problemas en las zonas rurales. Yo que vivo en una zona rural soy testigo de día a día de lo que pasa aquí. Ustedes bien saben que para cultivar comida necesitamos agüita. De hecho, el 70% del agua que usa, el 70% del agua dulce que usa la humanidad es dedicada a producir nuestra comida. Entonces, pues, donde hace falta agua no hay comida y donde hay mucha agua no es que haya más comida, al contrario, el agua se lleva a los cultivos y también descontrola la cosa. Ahora, hemos estado la humanidad en los lugares donde no llueve suficiente o donde no llueve lo suficiente para poder cultivar, pues la humanidad ha estado usando técnicas para extraer agua de de los acuíferos. Entonces, seguramente ustedes han visto en televisión y en las películas estas máquinas, estos son unos robots que se llaman pivotes. En algunos casos tienen hasta 1 kilómetro de extensión. Y esos pivotes lo que hacen es que hay una perforadora en el centro del lugar donde se va a cultivar algún producto agrícola. Y lo que hacen estos robots es que buscan agua profundizada en los acuíferos, agua que se ha acumulado subterráneamente por años y años y años. Y la sacan y la riegan. Entonces el pivote gira alrededor del centro e irriga y se puede producir comida. O sea, estamos sacando agua donde hace falta agua, la estamos artificialmente sacando del subsuelo para poder producir más comida. Obviamente necesitamos producir comida porque hay más gente. Entonces les voy a mostrar. Esta es una de esas, esto es en Arkansas. Esta es una de esas, perdón, me voy a devolver un segundito. Uno de esos pivotes que se usan para sacar agua, son carísimos. Y lo que quería aquí mostrarles es que esta lineecita amarilla es el diámetro de ese cultivo. Eso tiene 1.58 kilómetros, o sea que el pivote mide más o menos 750 metros. Son gigantes y todo es controlado por satélite y por robots. Entonces, esta manera de artificialmente extraer agua de los acuíferos, ponerla a disposición de los cultivos y luego evaporada hacia la atmósfera, está también contribuyendo al problema de más agua en la atmósfera. Menos agua en los acuíferos, o sea, menos agua disponible para cultivos y más agua en la atmósfera. Acá les muestro una foto de satélite tomada desde un poco más arriba. Como pueden ver, es muy usado esta técnica y lo que hacen es convertir tierra que no era arable, porque no había agua, en tierra para producir alimentos, porque se necesitan, pero a la vez drenando los acuíferos. Este acuífero en particular se llama el acuífero de Ogallala. Eso es en Nebraska, como pueden ver aquí, sí. Ogallala es un pueblo que se ve aquí, como pueden ver, todo la ruralidad de Ogallala, debajo del acuífero, que lleva millones de años acumulándose allá, está siendo drenado por los cultivadores, sacando agua de abajo de la superficie para poder regar sus cultivos y alimentar el mundo. O sea que es un problema conlleva al otro. Esta es muchísimo más alta esa foto, por decirlo de alguna manera. Ogallala es apenas un puntico aquí y cada uno de esos punticos verdes en el desierto es uno de esos pivotes que les acabo de mostrar. Esto es simplemente para demostrar que estamos teniendo que sacar agua artificialmente de lugares donde no se podía cultivar antes. Obviamente también el desbalance de agua lo que causa son inundaciones. Entonces, pues donde no había inundación es la universidad esto es en el norte de Bogotá, en unas inundaciones terribles que hubo, inclusive creo que la Universidad de La Sabana se inundó en este caso en particular. Y también más sequías, este es
un río que todos conocemos. En el año 2010, el río Amazonas estuvo a punto de secarse, lo cual parece inaudito. Se volvió simple y llanamente un pequeño río navegable, no navegable. Esa sequía fue terrible. Se consideró que era un evento de uno en 100 años. Sin embargo, en 2014 volvió a suceder. Se volvió a secar el río Amazonas, y no solo el río, sino toda la selva, con consecuencias todavía insospechadas, porque no se sabe cómo van a responder los árboles. Se cree que entre un 10 y un 20% de los árboles murió o está en proceso de morir por culpa de esas sequías subsiguientes en el año 2010 y después en el año 2014. Entonces, pues, inevitablemente, si deja de llover en el Amazonas no solo se va a convertir en una sabana o en un desierto, algo que ya está sucediendo por culpa no solo de la mala distribución del agua, sino por la deforestación y por el cambio del uso del suelo, de suelos selváticos a suelos a potreros, básicamente para tener carne, para poder alimentar más gente. Esto es aquí detrás de mi casa. Yo vivo en San Félix, Antioquia. Y atrás hay una pequeña quebradita muy apacible y hermosa que viene de la montaña que atrás llamamos la montaña de las Baldías, y esta quebradita que se llama Minitas fluye apaciblemente, como les digo, hacia el filo de la montaña, y ahí se precipita hacia Bello, ¿cierto? El municipio de Bello. Allá abajo la llaman la quebrada de Lato. Y esa quebrada de Lato, pues bueno, yo vivo en la vereda Paraíso, en el corregimiento de San Félix, aquí muy cerca de Medellín. Como pueden ver, es un lugar muy bonito. Aquí está una foto de satélite. Esta onda que les estoy mostrando aquí es precisamente esta onda que les estoy mostrando aquí. Eso es para que vean, y mi casa pues es esta. Muy bien. Lo que yo quiero que vean es que cuando llueve, ya las lluvias no son como antes, ahora son muy, muy, muy fuertes, y cuando llueve lo que sucede con esa pequeña quebradita, es un hilito de agua, es esto, se convierte literalmente en el río Cauca, esa vaina. Y eso causa terribles inundaciones en Bello, se lleva las casitas allá abajo en la vereda Potreritos, y esa quebrada se desborda de una manera pavorosa. Cada que llueve más de la cuenta, y eso está sucediendo con muchísima frecuencia. Pero ese no es el único problema. El único problema con el agua nuestra no es que está lloviendo más, sino que la estamos contaminando. Aquí quería mostrarles un potrero hermoso, pero este desecho, este desperdicio de un pesticida que usan los ganaderos con mucha frecuencia, pues obviamente ellos fumigan todos los potreros, para controlar algún grillito por ahí, que fue que me contó uno de ellos. eh, una vez esos contaminantes están sobre la hierba, cuando llueve la escorrentía los arrastra hacia las quebradas, y en las quebradas se convierte en un problemísima mayor. Esto es lo que hacen ellos acá, y esto pues redunda en el problema del pesticida. Pero ¿cómo se llama? Lorsman. Ahí le estaba yo preguntando a mi amigo Horacio que qué era lo que estaba haciendo, y él me dijo, estoy echando veneno, y yo le pregunté que cómo se llama, y él me dijo que se llama Lorsban. Eso lo utilizan, pues, como les digo, para controlar unos grillitos ahí. Ese veneno que se deposita en la hierba, después cuando llueve, se termina en las quebradas. Aquí lo que hay es otro problema. Aquí es que este campesino lo que hizo fue fumigar con glifosato, con Roundup, le llaman ellos aquí, con Roundup. Y el glifosato, en vez de usar, esta es su casa, y esta es la casa de las vacas, y en vez de usar una guadaña o un machete o lo que fuera, decidió que era mucho más fácil echarle glifosato. Eso pues obviamente seca el pasto en un minuto,
esa es la molécula del glifosato, y pues el problema de eso es que el glifosato, en la etiqueta del glifosato dice que no debe aplicarse sobre reservas de aguas como el mar, los lagos y los ríos, porque puede ser tóxico para los organismos acuáticos. También dice que las personas y los animales domésticos deben permanecer fuera de la zona en la que se ha aplicado el Roundup, por lo menos durante 2 semanas, pero eso no es lo que sucede. Las vacas llegan a pastar, inmediatamente empieza a brotar ese pasto y eso está lleno de glifosato, y ese glifosato pues termina en la lechita que finalmente terminamos nosotros tomándonos. Entonces pues el problema es multifacético, como pueden ver, y nos afecta a absolutamente todos. Otro de los líos que tenemos acá es la deforestación de esas quebradas. Esta es la misma quebradita de minitas que se convierte en el Lato, y es muy común acá que los campesinos simplemente deforesten todo para cambiarlo y poner solamente manga, para que sus vacas pasten, pero pues esto causa erosión, como ya vimos en todas las quebradas, y las quebradas se crecen más porque los árboles, de ahí las inundaciones. Y bueno, tirar basura es algo, perdón, es algo muy común en nuestros campos. Ahí lo que pude ver fue un pedazo de televisor que alguien tiró. También se pueden ver otras cosas. Esto es una tapa de una nevera en una quebradita hermosa. Es muy difícil. Acá se ven plástico y qué sé yo, desperdicios, bolsas, y todo lo que ellos desechan en las quebradas, ¿cierto? En nuestras fuentes de agua. Les voy a mostrar algo aquí muy importante. Miren esto, por favor. Aquí se juntan dos quebraditas. Una que se llama Minitas nació hace 1 kilómetro en la montaña, en el piedemonte de acá, y esta nació hace por ahí unos 500 metros atrás, debajo preciso de una marranera. Y lo que sucede es que la marranera descarga el agua en esta quebrada, y la diferencia Entonces ahí lo que estoy tratando de mostrar es como una quebrada perfectamente limpia, minitas, le desemboca a otra, a la que hemos llamado la cochina, donde una marranera tira todos sus desperdicios, y como pueden ver la calidad del agua de una y otra son muy distintas. Esto obviamente, según la resolución 631, es muy prohibido, pero eso pues no le impide a la comunidad simple y llanamente desechar sus desperdicios, en este caso los desperdicios de los marranos, en la quebradita perfectamente limpia. Como pueden ver, ahí lo que hice fue meter la cámara por dentro del agua y mirar cómo de agua muy cristalina se convierte a agüita de muy malita calidad.